Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México a través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Ojalá nos acompañen, siga a Radio Cañón en una barra informativa incluyente y plural. Las notas relevantes de este día se circunscriben. Saludo, ingeniero, desde luego, saludo al colega Mejía y particularmente a la audiencia 5518-7760. Hace unos minutos inició el diálogo de alto nivel entre autoridades estadounidenses y mexicanas en Palacio Nacional. Alicia Bárcena, la canciller, pide combatir la retórica divisiva, así lo subrayó, que pone a México y Estados Unidos como adversarios y no aliados. Fueron las palabras de la canciller. Y vemos con optimismo que Estados Unidos lo está abordando desde la óptica del consumo y como un asunto de salud pública. En cuanto al tráfico ilegal de armas, urgimos a Estados Unidos a reforzar sus acciones para evitar que lleguen a México y caigan en manos de la delincuencia. Estimados colegas, estamos ante una disyuntiva histórica. O aprovechamos el contexto geopolítico que coloca a Norteamérica en una extraordinaria situación económica para construir una verdadera comunidad binacional y regional que permita incrementar el comercio, la inversión, la inclusión social y el empleo, o permitimos que prolifere la retórica divisiva y hostil de quienes nos ponen como adversarios y no como socios y aliados. La titular de Exteriores fue secundada por su similar de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien reiteró: México no tiene pacto con ningún grupo criminal. Sus palabras. Desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, combatimos a todos los cárteles porque no tenemos pactos. Hemos detenido a más de 78,000 delincuentes, de los cuales 4,000 eran objetivos prioritarios. Aseguramos más de 2,000 laboratorios, 900 este año, incautamos más de 184 toneladas de cocaína, 7.6 toneladas de fentanilo y más de 44,700 armas de fuego de alto poder. Quien recapituló a ambas secretarias del gabinete del presidente fue Anthony Blinken, el secretario de Estado, y dijo atender tráfico de armas de Estados Unidos a México, pero también de drogas sintéticas del sur del Bravo al norte de este río. Sus palabras. El enfoque integral que estamos trayendo para este conjunto de retos se pone de manifiesto en la delegación de los Estados Unidos que ha viajado a la Ciudad de México, incluido el procurador Garland, el secretario de Seguridad Nacional Mayorkas y la asesora de Seguridad Nacional Sherwood Randall, entre otros oficiales de alto rango. Todos estamos aquí para ver dónde tenemos progreso, identificar áreas para mayor colaboración y acción. Creo que uno de los retos principales que estamos afrontando es que, sin dudas, claro, hemos hecho mucho progreso, pero los retos que afrontamos son en muchos sentidos históricos. Fueron sus palabras, y cerró el fiscal estadounidense Merrick Garland agradeciendo a México la extradición de Ovidio Guzmán. En pro de la seguridad de nuestros ciudadanos a ambos lados de la frontera, pero me gustaría empezar reiterando mi agradecimiento por la extradición de Ovidio Guzmán López de México a los Estados Unidos hace solo 3 semanas. Su extradición es un símbolo poderoso de lo que podemos lograr cuando trabajamos mancomunadamente. Reconocemos que los miembros de las fuerzas del orden y las Fuerzas Armadas de México han perdido
la vida en este arresto y los recordamos y admiramos por su sacrificio. Seguiremos honrando la memoria de todos aquellos que hemos perdido en la lucha contra los carteles y la epidemia del fentanilo, fortaleciendo nuestro trabajo de consumo a fin de garantizar la justicia. En la mañanera, el Ejecutivo Federal se refirió a estos temas, pero también anunció la liquidación del personal sindicalizado y de confianza en la paraestatal noticiosa Notimex. Anunció este encuentro con funcionarios estadounidenses con los que se está abordando el tema de la franja fronteriza, además del TEMEC e inversiones comunes con el fin de reforzar los lazos en ambos sentidos, dijo el presidente a propósito de la cumbre del grupo de alto nivel. Detalló que independientemente a ello se hablará de inversiones comunes y también se reunió por la tarde de ayer en Palacio Nacional con el presidente de la Fundación Carso, Carlos Slim, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. Bernardo Gómez entiendo que es el representante de Emilio Azcárraga de la empresa Televisa, y Alfonso de Angoitia, otro empresario importante, con los que se abordaba un tema seguramente del último año de la administración del actual presidente. Y el mismo actor celebró la decisión, actor de la noticia desde luego, la decisión de la Corte que desecha la controversia constitucional contra los nuevos libros de texto interpuesta por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con lo que ahora se permitirá su distribución en el Estado. Y me parece que es una señal de reconciliación entre los poderes de la Unión que no deben confrontarse, menos en estos tiempos. Dante Delgado, líder del Movimiento Ciudadano, señaló que cualquier persona se puede registrar a la candidatura presidencial del Partido Naranja siempre que cumpla con los requisitos aprobados por la coordinadora de este instituto. Señaló ante la insistencia de los medios de incluir al ex canciller, lo buscará para hablar sobre el tema, y estas fueron las palabras de Dante Delgado. Bueno, no he sostenido una plática en ese sentido, pero tanto insisten que lo voy a tener que buscar. ¿Cómo para cuándo? Pero, ¿Para cuándo se pero yo lo que les puedo decir es que están a salvo todos los derechos de Samuel García y están en posibilidades de participar todas las personas que cumplan con el alcance de los acuerdos adoptados. Fueron las palabras del dirigente del Partido Naranja. De vuelta a Chihuahua, su titular, Maru Campos, acepta ahora que, derivado de ese fallo de la Corte, iniciará la distribución en todas las escuelas de la entidad sobre los libros de texto gratuito, y el Tribunal Electoral revocó el acuerdo del INE que determinaba el 5 de noviembre como fecha de inicio de las precampañas. De esta manera se ordena revisar la fecha del 3 de enero como día para la conclusión de las precampañas, y también revocó el inicio de precampañas el 5 de noviembre. Se van a la tercera semana del próximo mes. El Pleno del Senado aprobó una reforma al Código Civil Federal para cambiar en su redacción los términos marido y mujer por el de cónyuges, y a partir de ello, en el documento se desprende que si bien en la mitad del siglo XIX solo se podía efectuar un matrimonio entre hombre y una mujer, esto ha cambiado en la actualidad, pues varias entidades del país ya permiten la unión conyugal a las parejas del mismo sexo. Se adaptan pues a las condiciones actuales. En la Cámara Baja de los Diputados, la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, aseguró que los resultados positivos de los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador y Honduras persuadieron a Estados Unidos sobre la eficacia de invertir en la gente para abatir la migración. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aseguró que la diferencia de delitos por los que son acusados el exdiplomático Andrés Roemer y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, son la causa por la que en el caso del primero se facilitó su extradición a México desde Israel, y la Fiscalía duranguense sentenció a 54 años y 3 meses de prisión a Ángel Alonso
por el delito de feminicidio en contra de Dayan Yamil Favela, de 34 años de edad. Informó que el condenado deberá pagar una multa de 397,946 pesos y 1,049,646 por el concepto de reparación de daño, pero pues eso es ilusorio. Se perdió una vida de una joven en plenitud por parte de un rapaz delincuente. En los últimos 15 días surgió la sequía excepcional en México, la categoría más grave que existe en 1.84% del territorio nacional, específicamente en Durango, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz. El reporte elaborado por el Servicio Meteorológico establece que el 13,92% del territorio se encuentra anormalmente seco, con repercusiones que se dejarán ver en el corto plazo. A 6 semanas del ciclo escolar 2023-2024, los libros de texto secundarios comenzaron a llegar a Jalisco. Hasta el momento se recibieron 45% de ese material, informó la Secretaría de Educación jalisciense, entre otras cosas, a propósito de su distribución. Como cada año, durante este periodo, la playa Escobilla, ubicada en Santa María Tonameca, en Oaxaca, es el escenario del arribo masivo de tortugas, un espectáculo internacional. Las tortugas golfina, para depositar sus huevos en nidos en una extensión de aproximadamente 3 kilómetros de playa. Vale la pena darse una vuelta quien pueda. El socavón que se abrió el miércoles sobre Cerrada Arenal 449 en la colonia Colinas del Bosque, alcaldía de Tlalpan, derivó de una fuga en una línea de drenaje de casi medio diámetro de extensión, y esto propiciada por una obra que se realiza en la zona, informó el jefe de la ciudad, Martí Batres. Se refirió al incidente protagonizado esta mañana por la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y acompañantes con comerciantes de la central de abasto. Varias de las motocicletas en las que viajaba el equipo de la alcaldesa con licencia temporal fueron remitidas al depósito vehicular por diversas irregularidades, como prohibirse asimismo ellos un lugar adecuado y no contar con placas visibles. La capital descarta una alerta por una supuesta plaga de chinches. Ayer se informó de la presencia de estos insectos en el sistema de transporte colectivo Metro. Además, en facultades de nuestra máxima casa de estudios y en varios planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana. Una anécdota, audiencia, se lo platico. Cuando cursábamos ahí en la Facultad de Ciencias Políticas hace varios años, en el ciclo 1983-1987, un año para hacer la tesis, pues uno prefería no ingresar a los inodoros, pese que en esos años inauguramos la nueva Facultad de Ciencias Políticas. Era el descuido tan elevado que se abstenía y se aguantaba uno como podía, pero eso era hace varios años. El sistema cuenta entonces con las medidas adecuadas para evitar esto, el sistema de transporte colectivo, plagas de chinches. El jefe de gobierno afirmó que con la reciente aprobación de la iniciativa que se modifica el Código Penal capitalino, se endurecerán las sanciones contra la tala ilegal de bosques. El sistema de transporte informó en julio, agosto y septiembre registraron 0 incidentes relacionados con el robo de cable en las instalaciones del metro, con lo cual se mantiene un promedio sostenido de disminución en ese delito, de acuerdo con las autoridades del sistema de transporte. Y ya en la recta final de la información, en este primer bloque, de acuerdo con un sondeo en diferentes prisiones capitalinas, la mayor parte de las personas en prisión preventiva declara que de poder hacerlo ejercerían su derecho al voto en los procesos electorales, y eso es lo que sucederá en la contienda del 4 de junio 2024, como lo da a conocer la consejera del Instituto Electoral Capitalino, Carolina del Ángel Cruz. Con el objetivo de reducir el abandono que sufren perros y gatos y atender a estas especies con servicios médicos de calidad, la gobernadora mexiquense Delfina Gómez presentó el programa ético de control de la sobrepoblación de animales de compañía
en situación de calle. Si usted se da una vuelta a Chimalhuacán, Valle de Chalco, San Vicente, Chicoloapan, Los Reyes, La Paz, verá esa población canina extensa, imposible de cuantificar, y por ello me parece que la decisión es importante. El heroico Cuerpo de Bomberos capitalino anunció el inicio de la capacitación de un binomio para búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas. Luego de sismos, explosiones e incendios, el binomio lo formarán el bombero Donovan Millán y el perro Togo, a propósito de la población canina en este último rubro. Y los premios de la Academia son los siguientes. El Premio Nobel de Literatura recaerá, él es danés, en John Fosse por sus innovadoras obras de teatro y prosa que dan voz a lo indecible, esto conforme al dicho de la Academia Sueca. Tanto controvertida para algunos esta decisión, como fue la de aquel escritor de canciones en el año de 2016, que se los recuerdo en un momento, que también Bob Dylan, ¿no es Bob Dylan? ¿Cómo es el nombre? Bueno, ese ganó en 2016 el Premio Nobel de Literatura y la verdad dejó mucho que desear. Al menos 49 personas murieron y otras 6 quedaron heridas en un bombardeo ruso que alcanzó a 2 locales comerciales en un pueblo de la región de Kharkov, en Ucrania. Y 75,000 trabajadores de salud comenzaron una de las mayores huelgas en la historia reciente de Estados Unidos. Escuche usted por qué. Luego que no se resolviera una disputa sobre la carga de personal, derechos y condiciones laborales, los paros por lo pronto durarán 3 días y vinieron de parte de enfermeras, técnicos, médicos y otro personal auxiliar. Eso allá en la Unión Americana. Japón comenzó a verter, y esta es una tragedia irreversible, al mar la segunda ronda de agua tratada de la accidentada planta de Fukushima. La operadora TEPCO lo anunció y la primera descarga se hizo el 24 de agosto cuando Japón comenzó a verter casi 1.34 millones de toneladas de agua residual que se acumula desde el paso del tsunami hace 12 años. Imagínese usted, ya la República Popular de China extremó sus precauciones y habrá que ver cuál es el desenlace de esta desafortunada decisión del gobierno de Tokio. Hasta aquí el primer resumen para la audiencia de Radio Cañón 760. Siga con nosotros 5518-7760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:18. Estamos enlazados con la diputada por el PRI, Cintia López Castro, integrante de la Comisión de Educación. Se llamó a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados a la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez, en la sesión de esta comisión en San Lázaro, y le agradezco, diputada Cintia López, tome la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante. Buenas tardes para usted, diputada. Federico, es un gusto estar contigo. Efectivamente, saludo a todo tu auditorio. Hemos dicho que, lo dije en comisiones, ayer lo dije en pleno frente a la secretaria de Gobernación, bueno, pues que no sea cobarde la secretaria de Educación, que venga al pleno de la Cámara de Diputados, como es su deber constitucional, comparecer una vez al año ante el pueblo de México vía sus diputados. Entonces la secretaria no quiere venir, sería la primera secretaria en los últimos años que no viene a comparecer al pleno, porque aquí estuvieron en pleno Esteban Moctezuma, estuvo la propia Delfina, estuvo antes del sexenio pasado Otto Granados. Entonces, bueno, pues sería terrible que ella no viniera a comparecer, que no se acobarde y que venga a enfrentar frente a los diputados lo mal que estuvieron los libros de texto. Eso es lo que estamos pidiendo. En su interpretación, diputada, el fallo de la Suprema Corte que pues ahora va a persuadir a Chihuahua, particularmente, y Durango, a aceptar y distribuir los libros de texto gratuito, ¿qué mensaje envía? Y ¿hay mito o no realidades sobre la impresión de estos libros? Usted
dada la cercanía que tiene como integrante de la Comisión de Educación en la Cámara Baja, ¿qué podría resumir a la audiencia? Bueno, les quiero platicar que yo, primero, mi mamá es maestra, vengo de conocer perfectamente los libros, leí el de todos los libros de quinto y sexto primaria particularmente, y hay muchas inconsistencias. Por ejemplo, bueno, pues viene 14 páginas para el tema de matemáticas, no viene absolutamente nada sobre geografía, hay geometría, viene muy recortado, vienen, por ejemplo, en el libro de quinto de primaria viene a ser una maqueta de eyaculación, lo cual son 20 hojas hablando de eso, que por supuesto que soy la primera en estar a favor de la educación sexual, pero educación sexual, no maquetas sin explicación. Entonces, te quiero decir que en el libro del maestro de educación primaria se pide que hagan una dinámica a los niños para ver si son opresores u oprimidos. Entonces, bueno, lo único que quieren es polarizar a la sociedad, polarizar a los niños, y lo que hemos dicho con los niños, no, con los niños no se metan, con los niños no los polaricen. Entonces, bueno, te quiero decir que México está atrasado entre 2 y 2 años y medio por lo que pasó en la pandemia en nivel conocimiento. Ya no son las pruebas PISA, los niños realmente tuvieron fuimos de los pocos países en el mundo que paramos las clases por completo. Por ejemplo, China, a pesar de que ahí se originó la pandemia, las clases no pararon todo el tiempo. Algunas escuelas fueron cerradas temporalmente, pero iban abriendo y cerrando conforme la pandemia. México estuvieron las escuelas prácticamente 2 años cerradas. Los niños que tuvieron suerte tenían un maestro virtualmente porque tenían una computadora, y los niños que están en una situación más desprotegida, que es más del 70% de los niños de este país, tomaban clases por tele, donde ni siquiera había una retroalimentación de los maestros. Entonces, lo que te quiero decir, y bueno, en ciertas partes marginadas, en la propia Ciudad de México o en otras entidades, pues la gente no tenía ni televisión y nunca pudieron tomar clases. Entonces, ¿qué vemos? Que después de la pandemia no se están tomando con seriedad el que los niños puedan recuperar los conocimientos. Y a ver, Berico, tú lo sabes, nosotros aprendimos a sumar y a restar en tercero o cuarto de primaria y nos quedó para la vida. Es decir, un trabajo que tengo hoy a los 36 años me siguen sirviendo los conocimientos básicos que cuando tenía 7 años. Entonces, si a los niños de primaria no les están dando las bases suficientes para poder salir al mundo por un trabajo, a ser competitivos, pues ¿qué generación es la que estaremos formando? Entonces, bueno, pues ha sido una lucha que hemos dado en la comisión. Te quiero decir que en la comisión de educación que tuvimos antier, los propios diputados de Morena pedían exactamente lo mismo. De hecho, se acordó en la comisión con la presidenta, que es de Morena, que íbamos a mandar un oficio firmado por todos pidiendo la comparecencia de la secretaria, porque no es un tema de partidos o cómo ves o qué opinas. Es un tema que nos compete a todos y que todos estamos muy consternados. Entonces, tanto los maestros como la comunidad educativa, como los niños que desgraciadamente no tienen la suficiente edad para ir al Congreso a quejarse, pues la secretaria Leticia Ramírez no quiere ir a la Cámara, quiere ir a una comisión cerrada, no quiere enfrentar las 4 horas de comparecencia que le tocan en pleno, como lo hizo ayer Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, que estuvo 4 horas sin descanso, sin pararse, contestando puntualmente las preguntas que le hicimos todos. Ahí están los estilos. Ahora, preocupa mucho, como usted lo asentó, diputada, a propósito de mayor inversión en la educación, el destino de esos 12 millones de jóvenes que buscan ingresar a las universidades ante una caída sensible del gasto público para este sistema de enseñanza, y particularmente nuestra máxima casa de estudios en la UNAM, el Politécnico y otras más, diputada. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no se está contemplando en el presupuesto la inflación. Es decir, tenemos una inflación de un 8% y no se está aumentando
el presupuesto a las universidades. Entonces eso es algo que vamos a pelear nuevamente en el presupuesto. En el tema de la UNAM, bueno, ¿cómo van a estudiar más personas, más jóvenes, si no hay presupuesto para que estudien? Entonces va a ser la gran batalla que vamos a dar en la comisión, dar más presupuesto a las universidades, más presupuesto a la educación, y recordar, Federico, que hicimos una ley la legislatura pasada para garantizar que todos los niños, todos los jóvenes, adolescentes tuvieran un lugar en la universidad, y no lo estamos cumpliendo porque no se les está dando el dinero. Entonces es muy preocupante que los jóvenes no tengan un acceso a universidad, porque además te quiero decir, la tasa de suicidios en este país ha subido y nadie está hablando de eso. La salud mental, los jóvenes en la pandemia, muchos desertaron de la universidad. Entonces necesitamos tener a nuestros jóvenes estudiando, mantenerlos ocupados, preparándose, haciendo deporte, aprendiendo algo. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros jóvenes estén en buenas condiciones para poder competir a la vida. Y te quiero decir otra cosa, hoy los jóvenes lo que más piden es que pueda haber una acceso a la universidad y que puedan tener opciones para estudiar, y no nada más una carrera, aunque sea un oficio. El problema es que en este país no quieren dar el dinero a las universidades, y si no hay dinero, pues no podemos recibir a más jóvenes como lo demanda no solo la UNAM, el Politécnico, la UAM. Hemos estado en contacto con las diversas autoridades, y bueno, pues ya estaremos recibiendo a los rectores, espero que las próximas semanas en la Comisión de Educación, para que nos entreguen su propuesta presupuestal. Y muchos de ellos, Federico, lo único que piden es que si hubo 8% de inflación, pues nada más se les aumente lo correspondiente, pero todo está más caro y les estamos dando menos. Somos de los pocos países que invierten menos del 8% del PIB en educación y menos del 1% en ciencia. Entonces, pues bueno, yo espero que este presupuesto lo podamos lograr. Estamos a un año del cambio de gobierno y bueno, pues ha sido dura la lucha, pero espero concientizar a compañeros diputados de otras bancadas y que podamos hacer esto por México. Y finalmente, diputada, respecto al... Ahí está el texto del artículo tercero constitucional, la sensibilidad del Estado, como usted mismo lo apuntó, para una visión integral en el sector, donde haya una justicia en la educación real. Ese es un tema, pero por último, diputada, en el caso de los rectores que vienen a solicitar un incremento conforme al índice inflacionario presupuestal, hay rectores que pues se convirtieron prácticamente en propietarios de las máximas casas de estudio. En Tlaxcala, por ejemplo, los Ortiz, en el estado de Guerrero, pues ahí llevan 20 o 25 o 30 años, o luego el hermano es rector y el otro hermano es rector. ¿Qué sucede ahí con estos rectores que piensan sus planteles son o pertenecen a ellos? Pues se tienen que ir los cacicazgos de las rectorías. Tenemos una grave crisis de educación. Te repito, nuestros jóvenes necesitamos prepararlo para el futuro, necesitamos darles competencias a los jóvenes para enfrentar la vida laboral, y no lo estamos haciendo. ¿Qué competencias necesitan los jóvenes? Bueno, primero pues necesitan una buena preparación, necesitan también materias que complementen el que el día de mañana puedan tener un trabajo, por ejemplo, el que los ayuden a desarrollar habilidades sociales, ¿no? De trabajo en equipo, comunicación, el tema de tecnologías de la información, que se hable, por ejemplo, de inteligencia artificial, que ya es pues el tema que viene para el futuro. Entonces necesitamos que las universidades estén enfocadas en eso, no que estén enfocadas ni en cacicazgos, ni ni tampoco, a mí también luego me da mucha tristeza ver políticos, ¿no? Que se van de rectores, cuando, los rectores tienen que ser dedicados en cuerpo y alma al servicio de la universidad para poder generar mayor conocimiento, habilidades y aptitudes para que los jóvenes estén listos para el mercado laboral. Ese es el gran reto de las universidades, porque te voy a decir otra cosa. Por ejemplo, Cuba hace en las universidades, tienen combinación con lo que el mercado necesita. Entonces Cuba dice, el próximo año necesitamos 2,000 maestros. Y entonces la carrera de maestro se abre más. Esta vez necesitamos menos ingenieros. Es decir, la oferta académica va vinculada con la demanda laboral. Entonces, ¿qué pasa en México? Que de repente tenemos demasiados contadores cuando ya no los necesitamos, o tenemos una sobreoferta de abogados
cuando lo que necesitamos, el otro día lo estudiaba, necesitamos más personas en el tema de tecnología, más ingenieros. Entonces, ¿qué requerimos? Que la demanda laboral, lo que piden las empresas, esté vinculada con la oferta que están dando las universidades. Entonces, debe de haber mucha mayor comunicación, y en cuanto a los rectores, bueno, lo que sí necesitamos es primero garantizar la autonomía de las universidades, que en este gobierno ha querido ser atacada. Necesitamos liberar a las universidades de cuotas, o sea que si es una universidad pública, pues ahí viene claramente que no se debe de cobrar. Y 3, eliminar los cacicazgos en las rectorías, que muchas veces pues son dañinas no solo para los estudiantes, para la comunidad educativa y para el propio Estado. Entonces, es parte de lo que tendremos que estar trabajando en la Comisión de Educación, y tristemente, Federico, esta Secretaría de Educación, pues la verdad, con mucho respeto, sin experiencia alguna, una persona con nulo conocimiento de dónde está, y ha sido muy difícil trabajar con esta secretaría en particular. Le agradezco tomar la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, de diputada Cintia López Castro, con una clara evaluación y diagnóstico de cómo camina el sistema educativo público en la República. Buenas tardes para usted, diputada. Muchas gracias por aceptar la comunicación. Te agradezco mucho, saludos a todo tu auditorio, y aquí seguimos dando la batalla. Hasta luego, gracias. Hasta pronto, diputada Cintia López Castro, de la Comisión de Educación ante la 65 legislatura al Congreso de la Unión. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más información. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Deseo compartir con nuestra audiencia la edición digital del periódico New York Times acerca de esta visita del secretario de Estado Blinken y similares del gabinete, Mayorkas, Seguridad Interior, y el fiscal de aquella nación. La administración del presidente Biden afirma va a fortalecer medidas de regulación para contener el éxodo que vive la frontera. El gobierno menciona que un elevado número de migrantes en el valle del Río Grande, en una decisión justificada, busca evitar esas regulaciones. Son de diferentes partes del mundo. Y el fentanilo, la migración ilegal y el tráfico de armas son los temas torales del secretario de Estado Anthony Blinken, así como otros funcionarios del gabinete. Es lo que hoy el periódico de New York Times presenta. Vamos a abrir esta información, entre otras cosas. Porque antes hacemos un paréntesis. Agradezco enormemente a la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, a doña Ceci Flores. Tome la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante. Muchas gracias, doña Ceci, por aceptar esta entrevista de Radio Cañón. Buenas tardes para usted. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos siempre para que nuestra voz siga siendo escuchada. Y una voz que trasciende fronteras, enaltece su causa, y como el de varias madres de familia en este país. ¿Qué significó el hecho que la cadena BBC de Londres la considere y le ofrezca ese reconocimiento como una de las mujeres líderes en la paz y seguridad en el mundo? Pues para mí me da mucho orgullo, de verdad, que haya pasado esto, porque logré cruzar fronteras, alzar la voz por mi desaparecido, visibilizar las necesidades que tenemos, más que nada que vean a los hijos de los desaparecidos, que es un tema que nadie quiere tocar. El tema de los huérfanos es un tema tan sensible que nadie siquiera lo quiere tocar, y nosotros tenemos que estarlo visibilizando, porque no solamente se llevaron a una persona, se llevaron a una familia completa, niños que quedaron invisibles para la sociedad y para las autoridades, porque de verdad hasta la misma sociedad que debería apoyar a esos niños que quedaron de verdad con muchas carencias, pues tampoco no lo hacen, los miran como si nada más como un niño más, pero no saben el dolor que ellos cargan de haber perdido papá, mamá o ambos, y todavía tener que sufrir carencias porque se fue el sustento de su casa. El papá que les daba todo lo que podía o que trabajaba para alimentarlos, pues ya no está. Entre otras cosas. Ahora, déjeme recordarle a la audiencia, doña Ceci,
que detrás de este calvario que enfrenta en los últimos tiempos está la desaparición de 3 de sus hijos en distintos momentos en México, en un país donde infortunadamente más de 100,000 se desconoce su ubicación. Sí, así es. Tenía 3 hijos desaparecidos cuando empecé esta lucha, pero al momento yo tengo recuperado uno con vida, gracias a Dios. En el 10 de mayo del 2019 pude recuperar a mi hijo menor con vida, y así tengo 2 desaparecidos, uno en Sinaloa, que cumple este 30 de este mes, cumple 8 años desaparecido, y Marco Antonio va a cumplir 5 años que desapareció, que empezamos esta lucha por viajar en todo el país en su búsqueda, y que ahora ya logramos cruzar las fronteras alzando la voz por ellos. Y en ese calvario, insisto, con pico y pala, doña Ceci, se dio usted a la tarea de cavar y buscar posibles restos de sus hijos. Y en México se pregunta a la BBC cuándo un reconocimiento, de parte de quién, alguna organización no gubernamental o instancia pública le ha llamado para hacerle un reconocimiento, doña Ceci. La verdad, el primer periódico que me dio reconocimiento en mi país fue el Universal. Por el Universal yo fui dada a conocer en la Ciudad de México y en diferentes partes del país. Después del Universal fue Forbes, ya después de Forbes fue la BBC en Londres. Entonces, después ya fue cuando me empezaron a llamar por parte del consulado americano, que me estaban nominando como de las mujeres más valientes del mundo, y así es como logré hacer una de las mujeres aquí que estamos en este lugar, que son mujeres líderes de paz y seguridad en el mundo, y logrando ser reconocida por toda esa como una embajadora de paz de mi país. Ahora, déjeme llevarla al 2015, cuando su hijo Alejandro se fue a Los Mochis, ahí lo desaparecieron, y pues nos dijo usted en otra entrevista antes de este reconocimiento que él no le debía nada a nadie, no tenía vínculos con ningún cartel, no se drogaba. ¿Qué pudo llevar al crimen organizado a levantarlo o desaparecerlo, doña Ceci? Estaba con la persona equivocada, en el lugar equivocado, a la hora equivocada, como le pasa a miles de jóvenes que, a pesar de ser inocentes, pues lamentablemente les arrebatan la vida porque conocieron a las personas que estaban perpetrando esa desaparición. Entonces, para ellos no dejar testigos, pues terminan con matando también a los inocentes que se llevan, que están en ese lugar equivocado, como decimos. No todos los desaparecidos son delincuentes. Yo busco un culpable, busco un inocente, pero los dos los busco con todo mi corazón, porque en el corazón de una madre no existe un hijo malo. No, de ninguna manera. Y además viene este otro tema que pues la deja usted en la incertidumbre. En el peor de los casos, doña Ceci, pues encontrar los restos o alguna esperanza para darles mejor sepultura, pero eso no ocurre ni con Alejandro ni con los 2 hijos, que infortunadamente su paradero es incierto. Así es, el momento, después de una búsqueda incansable que he hecho, logrando reconocer a reencontrar a cientos de personas con su familia, vivos y muertos, pues no puedo reencontrarme yo con los míos, ni vivos ni muertos no los puedo encontrar, y lucho incansablemente por ellos. Y ya sabes que he sido amenazada constantemente, desplazada de mi estado, y teniendo que viajar a diferentes partes del país, esconderme, y lamentablemente cuando no tengo culpa de nada, mi único pecado es amar a mis hijos más que mi propia vida. No puedo vivir sin mis hijos, si no concibo mi vida, quedarme en mi casa encerrada, llorar entre 4 paredes, no. Yo tengo que salir, así como he logrado venir a este lugar, estar recorriendo este país tan hermoso y con personas tan solidarias. De verdad que es algo que nunca jamás me imaginé que iba a pasar. He conocido a personas maravillosas que me han enseñado muchísimo, estoy aprendiendo mucho de todos ellos, y espero pues seguir en esta lucha hasta encontrar a mis hijos. Infortunadamente no vuelven a casa. Pese a este reconocimiento, ¿qué le dijeron en Washington? ¿Qué le dijeron allende nuestra frontera, doña Ceci? Que todas las personas con las que he estado, pues me han dado mucho cariño, me reconocen como una de las mujeres más valientes e importantes por la labor que estoy haciendo. No cualquier madre se ha animado a hacer todo lo que yo he hecho por querer encontrar a mis hijos, y ellos dicen, no entiendo cómo puedes seguir de pie, yo ya estuviera muerto. Le digo, pues yo estoy muerta en vida, pero tengo la obligación de seguir caminando, respirando,
para seguir luchando por mis desaparecidos, que ahora ya no son 2 desaparecidos. Busco a miles de desaparecidos que lamentablemente muchos no son buscados por el miedo que ha abrazado a las familias, otros por enfermedad, por la avanzada edad, pero por algún otro motivo, pues no han podido salir a luchar por sus hijos. ¿Cuántas madres o similares a usted, doña Ceci, se integran en esta cruzada nacional para encontrar a sus seres desaparecidos? Yo soy la única mexicana que estoy invitada a este evento. Me siento muy orgullosa de ser una de las madres que escogieron para estar aquí alzando la voz por sus hijos. Las demás personas tienen diferentes temas, la seguridad de su país, que es tan importante. En muchos lugares del mundo hay mucha inseguridad, en el mío también, pero yo vengo a representar a los desaparecidos, yo no vengo a representar a México. Yo soy la única mexicana que está aquí, pero yo no vengo en representación de México, vengo en representación de los miles de desaparecidos que necesitamos que vuelvan a casa. ¿Algún comentario que sea agregar, doña Ceci? Y también preguntarle, a manera de conclusión, en esta tarea que emprende con el elemento más rudimentario, los instrumentos más rudimentarios, como la pala, el pico, ¿cuánta gente encontraron en fosas clandestinas? ¿Y en qué estados predominantemente? Más de 2.300 personas localizadas en fosas clandestinas, 2.700 al momento localizadas con vida, entregadas a la familia en diferentes partes del país. Las personas con vida, ¿dónde se ubicaron y por qué permanecían en esa condición? Estaban en estado de indigencia, otros estaban secuestrados. Hemos encontrado personas, gracias a Anónimos y el apoyo de las autoridades, que inmediatamente acuden a los lugares cuando alguien nos dice que pueden haber personas con vida, pues se han logrado recuperar personas que han vuelto a casa. Por último, doña Ceci, ¿qué va a suceder con esas madres cuyo rostro pues nos embarga tristeza a todos al verlas en las fotografías y que confían plenamente en usted, que no se baje la guardia, que se mantenga firme a pesar de cuántas amenazas y de qué tipo sobre usted, doña Ceci? No entendí el mensaje, perdón por el que esas madres firmes que le acompañan, la secundan en la lucha por encontrar a sus seres queridos, ¿qué esperan de usted y qué le comentan y qué tipo de amenazas ha recibido usted? Pues lo que esperan es que no me guste tanto este país, que me quiera quedar aquí, porque se van a quedar sin mi apoyo. Ya sé que yo soy de las que todos los días, y vamos a Agustín, vamos acá y vamos allá, aunque no estés, las estoy empujando. Ellas dicen, espero que no te guste tanto ese país, que te quieres quedar allá y pierdamos a una de las madres buscadoras más importantes del país. Pero no, claro que no, ellas cuentan con todo mi apoyo, saben que aún a la distancia seguimos luchando por nuestros desaparecidos, y pues yo espero que de este lugar me lleve mucho reconocimiento de la gente, más que nada que sepan más gente de la que ya saben lo que estamos viviendo, sepa, comparten, nos ayudan a seguir visibilizando a nuestros desaparecidos. Tengo mucho aprendizaje de ellos, son personas maravillosas, conocí todas las personas importantes del mundo entero, estoy conociendo a las personas importantes del mundo entero y para mí eso es mucha satisfacción, de verdad. Que claro, no responden ni a la desaparición de sus hijos. Y finalmente, doña Ceci, ¿qué le dice usted a Dios noche tras noche cuando se va a descansar? Todos lo invocamos de una u otra forma, le pedimos solución a nuestras angustias, a nuestros problemas, y usted, ¿en qué condición habla con Dios? ¿Espera algo adicional, alguna motivación? Platíquenos, doña Ceci. Pues Dios es el único que me mantiene aquí, la fe de poder ver a mis hijos. Todos los días antes de acostarme le doy gracias a Dios por ese día que me permitió vivir, por la gente que conocí, por la lucha que me deja seguir teniendo, y todos los días cuando me levanto le pido fuerzas para seguir buscando a mis hijos y pongo en sus manos todo lo que vaya a pasar en el día. Desde esta tribuna la felicitamos en nombre de Radio Cañón, doña Ceci, a todo el colectivo de madres buscadoras, que no bajen el paso, lo intensifiquen y ojalá respondan los 3 niveles de gobierno a sus acciones. Exactamente, espero que cuando llegue pues no me vayan a querer correr ni darme un reconocimiento en Sonora, porque es el único lugar que ando poniendo en alto, porque es el único lugar que tiene un gobernador sensible a nuestra lucha, tiene autoridades que están trabajando con nosotros, la comisión de búsqueda tiene un muy buen dirigente el día de hoy, el fiscal pues está trabajando, sabemos que está haciendo las investigaciones, que esperemos que lo más pronto posible lleguen a las personas que se llevaron a mi hijo y él vuelva a casa.
Muchas gracias, doña Ceci Flores, por responder a Radio Cañón, ofrecernos este tiempo. Le pedimos a Dios porque haya un desenlace acorde a esa voluntad del Señor. Buenas tardes para usted, doña Ceci. Muchas gracias. Son las 12:47. Ahí una tragedia que está y permea entre todos nosotros. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Esta es información importante para nuestra audiencia y la comunidad universitaria. Nuestra máxima casa de estudios informa que en atención a las denuncias sobre la supuesta existencia de insectos en algunas instalaciones y con el objetivo de generar tranquilidad a nuestra comunidad, desde este jueves y durante el fin de semana continuará llevándose a cabo el proceso de fumigación, pero de manera escalonada, en todas las entidades académicas y dependencias académico-administrativas de la máxima casa de estudios. En razón de ello, algunos planteles decidieron suspender actividades académicas de manera presencial, en tanto, en otras, las clases se efectuarán de manera remota, como ocurrió durante la pandemia. El alumnado está atento se solicita por parte de la máxima casa de estudios a ustedes, alumnos, permanezcan atentos a la información e indicaciones que sean emitidas por la UNAM. Y por ello, y de manera generalizada, son estos señalamientos: en ningún espacio de la UNAM ha sido detectada hasta ahora alguna plaga de insectos, incluidos las chinches. En los SH también se informa a la comunidad de los SH que se suspenderán las actividades académicas y administrativas en los 5 planteles y en la Dirección General durante el 5 y 6 de octubre. Ello con el propósito de llevar a cabo una inspección sanitaria en las instalaciones por especialistas de la Dirección General de Atención a la Salud por parte de la UNAM, y se realizará la fumigación preventiva. Las labores académicas y administrativas se reanudarán en los 5 planteles el próximo lunes 9 de octubre. Hasta aquí la información de la máxima casa de estudio para ustedes, colegas universitarios. Finalmente vamos a ir a la entrevista con Esteban Moctezuma, pero les platico rápidamente lo que hoy el periódico New York Times en su edición digital señala. Durante 2 días, arribaron el miércoles, se van hoy, los secretarios de Estado Anthony Blinken, Seguridad Interior Alejandro Mayorkas y el procurador o fiscal Merrick Garland arribaron a México con el propósito de centrar sus conversaciones en la forma como se detendrá el fentanilo mortal que afecta a diversas comunidades a lo largo de la Unión Americana. Los funcionarios oficiales mexicanos y estadounidenses adoptaron una posición retórica sobre la mejor manera de contener esta droga sintética, que reduce sustancialmente la expectativa de vida en la Unión Americana. Los hombres y mujeres del Departamento de Justicia trabajan sin denuedo, día con día, junto con sus similares de otras oficinas de seguridad, para contener la expansión de la distribución del fentanilo, detener la venta de armas y el tráfico de inmigrantes. 12:53, esta es la entrevista con el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma Barragán. Con su excelencia, el señor embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma Barragán. Señor embajador, gracias por la oportunidad de platicar con nuestro espacio. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, que es un día muy significativo para la relación entre México y Estados Unidos. Esa alianza para el progreso, si me permite señalar, que en la década de los 60 el presidente Kennedy lanzó para esta región, encuentra una analogía con lo que ahora ocurre y la propuesta del presidente López Obrador de llevar progreso a la frontera sur del Suchiate y con ello evitar la migración. Sí, aunque en realidad el desarrollo se busca para que la gente tenga una mayor calidad de vida, no para que no emigre. O sea, un producto del desarrollo es que no emigre y que la migración
cuando se dé, sea voluntaria y no necesaria. Hoy la gente emigra porque necesita buscar ingresos, trabajo, una forma de vida, y lo hace pues como último recurso. A nadie le gusta dejar a su gente, dejar a su pueblo, dejar a su país, sino que a todos nos gusta desarrollarnos con los nuestros, y eso es lo que se busca. ¿Cómo es su relación y trabajo desde Washington con la red consular mexicana en esta nación? Es muy intensa. Tenemos una red consular de 50 consulados, que es enorme. Además, la embajada tiene su sección consular también. Podríamos considerar que teníamos 51 consulados. Realmente alarman muchísimos embajadores cuando dicen: ¿y cómo le hace un embajador para poderse comunicar con 50 consulados? Y lo que sucede es que los cónsules son personas totalmente profesionales, profesionistas, que tienen en la carrera del servicio exterior una vocación. Trabajan de una manera sorprendente. La Secretaría de Relaciones Exteriores los coordina, y entonces es un cuerpo que ayuda muchísimo a la protección de todos los migrantes aquí en Estados Unidos y a la documentación, que es muy importante. Tenemos 40 millones de personas de ascendencia mexicana. Embajador, platicando con los representantes federales Henry Cuellar y Lu Correa, apreciaban que la misión diplomática pues ahora está más cerca de esos representantes de ascendencia mexicana del 117 Congreso de Estados Unidos. ¿Qué lo llevó a usted a ese reencuentro con, si no con los 38 del caucus hispano-latino, con ellos dos en lo particular, que así lo expresaron? El trabajo, la defensa y la protección a nuestros migrantes. En la embajada, por instrucciones del presidente, nosotros atendemos a los migrantes independientemente de su condición migratoria. Incluso si llega un guatemalteco, llega un hondureño a un consulado mexicano aquí en la embajada, se le orienta, porque la visión es una visión de una diplomacia humanista. Y un trabajo que tenemos y que realizamos con mucha intensidad es la relación con el Congreso, con los representantes de Estados Unidos y con los senadores. Aquí se les llama representantes, a lo que en México les llamamos diputados. Dos temas para concluir, señor embajador. En el nuevo desarrollo de la diplomacia, a partir de lo que se entiende esta con la entrega de cartas de credenciales, como lo marca la Convención de Viena, ¿qué trato observa del actual mandatario estadounidense hacia México, hacia la misión diplomática, y el tete-a-tete con el presidente López Obrador? Un trato notoriamente de amistad. No estoy hablando de diplomacia, estoy hablando de amistad. Creo que los presidentes, que ya se han hablado muchas veces, encontraron que había muchas similitudes. El presidente López Obrador incluso dijo: hablamos un idioma distinto, pero el mismo lenguaje. Y es por ello que Norteamérica tiene la oportunidad, con los dos presidentes y con el primer ministro Trudeau, no solo de ser la región más competitiva, sino la más humanista del mundo, que es otra de las cosas importantes. La relación hoy bilateral entre México y Estados Unidos es de un diálogo permanente, de amistad y de un proyecto, y ese proyecto es trabajar todos por un futuro común. En entrevista con el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma Barragán. Gracias por su tiempo, señor embajador. Muchas gracias, y como siempre, gusto en verte, Federico. Gracias. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.